Evangelio de hoy. Jueves 1 de enero del 2026. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 2, versículo 16 al 21. Los pastores fueron deprisa y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho acerca de aquel niño. Y todos los que lo oyeron se admiraban de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, como se les había dicho. Cuando se cumplieron los días de la purificación de María, según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer el sacrificio prescrito en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. José y María hicieron todo según lo que prescribía la ley del Señor. Al cumplirse 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el que había sido llamado por él ángel antes de ser concebido en el seno materno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La humilde grandeza del nacimiento. El Evangelio según San Lucas nos sumerge en un escenario donde la divinidad se manifiesta en la fragilidad humana. Los pastores, guardianes de rebaños y figuras de humildad, se convierten en los primeros testigos del acontecimiento más trascendental de la historia: el nacimiento de Jesucristo. Esta escena nos habla de un Dios que no busca los palacios ni los tronos, sino que se acerca a la sencillez y a la cotidianidad del hombre común. La grandeza de lo divino no se impone con ostentación, sino que se revela en la humildad, recordándonos que el valor de un acontecimiento no se mide por su espectacularidad externa, sino por la transformación que provoca en el corazón del hombre. El nacimiento de Jesús no se anuncia en las plazas públicas ni en los centros de poder, sino en medio de la serenidad de la noche y la simplicidad de un pesebre. Aquí encontramos una invitación a contemplar la grandeza de lo pequeño. La vida cotidiana, las ocupaciones humildes, los espacios simples, se convierten en lugares donde Dios puede actuar de manera plena. La fe, entonces, no requiere de adornos ni de ceremonias grandiosas para reconocer lo sagrado. Lo auténtico de la vida espiritual radica en la capacidad de percibir lo divino en lo cotidiano. La obediencia de los pastores y el encuentro con lo divino. Cuando los pastores reciben la noticia del ángel, su respuesta es inmediata y obediente. Se levantan y van a Belén. Esta reacción nos enseña que la fe verdadera se manifiesta en la acción. No basta con recibir un mensaje. Aunque sea de origen celestial, es necesario moverse, acercarse y experimentar directamente aquello que transforma la vida. La obediencia de los pastores no es ciega, sino confiada. Saben que su esfuerzo los conducirá al encuentro con el Salvador. El camino hacia el pesebre simboliza la búsqueda de la verdad y del amor. Toda vida espiritual implica salir de la comodidad, abandonar la rutina y dirigirse hacia lo que despierta el corazón. En la modernidad,
tan saturada de distracciones, la invitación a levantarse y caminar sigue siendo vigente. Implica abrirse a la posibilidad de descubrir a Dios en los lugares más inesperados, en personas ordinarias, en situaciones simples, pero cargadas de significado. Este acto de caminar hacia lo divino nos enseña que la fe no es estática. Es un movimiento constante. Un dinamismo que transforma nuestra percepción y nuestra conducta. Contemplación y asombro ante lo sagrado. Al llegar al pesebre, los pastores contemplan al niño envuelto en pañales, recostado en un humilde pesebre. La contemplación es un acto profundo, de atención y de apertura del corazón. La vida espiritual no consiste solo en cumplir rituales, sino en detenerse a admirar y reconocer la presencia de Dios. La mirada del pastor sobre Jesús es mirada de asombro, de reverencia, de descubrimiento. Esta contemplación nos invita a cultivar una actitud de asombro frente a la vida, reconociendo que cada instante puede ser portador de gracia y revelación si aprendemos a mirar con ojos atentos y humildes. El asombro es también una forma de encuentro con la vulnerabilidad. Ver a Dios en un niño indefenso nos recuerda que la fuerza del amor y del espíritu no reside en la imposición o en el poder, sino en la ternura y la entrega. La divinidad se muestra en la vulnerabilidad. Y esta paradoja nos desafía a replantear nuestras nociones de éxito y grandeza, enseñándonos que la verdadera fuerza se manifiesta en la humildad y la entrega generosa, la alegría y la proclamación del mensaje. Los pastores, después de contemplar al niño, no guardan para sí la noticia. La alegría que experimentan es tan intensa que los impulsa a compartirla. Este gesto nos revela que la experiencia de Dios no puede ser contenida en lo privado. La fe auténtica se hace comunicación. Se convierte en testimonio. La alegría de los pastores es contagiosa, porque proviene de la certeza de que el Salvador ha llegado. Y esa certeza se convierte en impulso para transformar la realidad que los rodea. La proclamación del mensaje es un acto de participación activa en la misión divina. Cada persona, al reconocer a Dios en su vida, está llamada a ser portadora de buenas noticias, a llevar esperanza y consuelo a quienes viven en la oscuridad del desánimo o la indiferencia. La Navidad, en su esencia, nos enseña que la fe se concreta en gestos de solidaridad, de servicio y de amor, que nacen de la experiencia personal, del encuentro con lo sagrado. El nombre de Jesús y el cumplimiento de la promesa. El Evangelio señala que el niño fue llamado Jesús, nombre que significa Dios salva. El nombre no es un simple identificador, sino la proclamación de su misión y de la esperanza que trae al mundo. Nombrar a Jesús es reconocer que su presencia tiene un propósito: la salvación del hombre, la reconciliación de la humanidad con Dios y la inauguración de un tiempo nuevo de gracia. Cada vez que pronunciamos su nombre, evocamos la promesa cumplida y nos conectamos con la historia de amor y redención que se despliega en la vida de todos los creyentes. El nombre también nos invita a confiar en la acción de Dios,
incluso cuando las circunstancias parecen insignificantes o adversas. Dios no se revela con estruendo ni con imposición, sino con nombres concretos, con personas concretas, con momentos precisos, que se integran en la historia de cada vida. La confianza en su nombre es confianza en su fidelidad, en su poder transformador y en la certeza de que cada existencia puede ser tocada por la gracia divina. María y la meditación silenciosa. El Evangelio concluye señalando que María guardaba todas estas cosas en su corazón y las meditaba. Esta actitud de contemplación silenciosa nos ofrece un modelo profundo de vida espiritual. Mientras los pastores actúan y proclaman, María interioriza, reflexiona y permite que los acontecimientos transformen su ser desde adentro. La espiritualidad auténtica requiere este equilibrio, acción y contemplación, exteriorización. Da testimonio y interiorización de la experiencia. La meditación de María nos invita a considerar la importancia de la interioridad, de la reflexión profunda sobre los misterios de la vida y de la fe. No basta con ser testigos. Necesitamos hacer espacio en nuestro corazón para que las experiencias espirituales se integren en nuestra manera de pensar, sentir y actuar. La vida de fe madura cuando la acción se alimenta de contemplación. Y la contemplación impulsa a la acción. El misterio de la encarnación y su significado eterno. La escena del nacimiento de Jesús es también una invitación a contemplar el misterio de la encarnación. Dios se hace carne. Se aproxima a la humanidad de manera concreta y tangible. Esta verdad nos confronta con la radicalidad del amor divino. Un amor que no se queda en ideas o teorías, sino que se encarna, se hace vulnerable y se entrega por completo. La encarnación nos enseña que cada vida humana tiene un valor infinito y que la divinidad se encuentra en lo cotidiano, en lo concreto y en lo pequeño. El nacimiento en un pesebre, rodeado de humildad y sencillez, nos recuerda que la salvación no depende de riquezas, poder o posición social, sino de la apertura del corazón a la gracia y la verdad. Este misterio nos desafía a vivir con humildad, a valorar lo esencial y a reconocer que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio, la entrega y la compasión. El pesebre como símbolo de acogida y vulnerabilidad. El pesebre, humilde y modesto, se convierte en un símbolo profundo de acogida. Allí, Jesús no es recibido con lujos ni decoraciones, sino con simplicidad y apertura. Esto nos invita a preguntarnos: ¿estamos nosotros dispuestos a recibir lo divino en los lugares más sencillos de nuestra vida? A menudo buscamos señales extraordinarias, milagros espectaculares o experiencias grandiosas, cuando en realidad Dios se manifiesta en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo aparentemente insignificante. Aprender a reconocer su presencia en la simplicidad nos enseña a vivir con humildad y a valorar cada instante como oportunidad de encuentro con lo sagrado. La vulnerabilidad del pesebre refleja también nuestra propia necesidad de apertura y humildad. Jesús, al hacerse niño, nos muestra que para recibir y experimentar la gracia divina, debemos reconocer nuestra fragilidad,
nuestra dependencia de Dios y nuestra capacidad de confiar. La grandeza del cielo se encuentra en la humildad de la tierra. Y solo cuando dejamos que la sencillez y la vulnerabilidad guíen nuestro corazón, podemos experimentar plenamente la presencia transformadora de Dios. Los pastores y la invitación a la misión. Los pastores no solo contemplan a Jesús, sino que son enviados como mensajeros de la alegría y la esperanza. Su encuentro con el niño los transforma de simples vigilantes del rebaño. Pasan a ser portadores de la buena noticia. Esto refleja que la fe verdadera tiene un efecto transformador. Quien se encuentra con Dios no puede permanecer igual. La misión de los pastores nos recuerda que cada experiencia espiritual auténtica nos llama a actuar, a compartir y a ser testimonio vivo de la gracia que hemos recibido. En la actualidad, esta enseñanza nos desafía a revisar nuestra actitud ante la fe. ¿Somos capaces de llevar la alegría del Evangelio más allá de nuestra propia vida, hacia los demás? La misión de los pastores no es heroica ni espectacular, pero sí esencial. Transmitir la esperanza y la paz que brotan del encuentro con Jesús. Cada acto de amor, cada gesto de servicio, cada palabra de consuelo, se convierte en una forma de anunciar la presencia de un Salvador en medio de la humanidad. La contemplación de María como ejemplo de interiorización. Mientras los pastores proclaman el mensaje, María guarda y medita en su corazón. Su actitud nos enseña que la vida espiritual necesita un equilibrio entre acción y reflexión. La contemplación de María nos invita a interiorizar cada experiencia de fe, permitiendo que las vivencias espirituales transformen nuestro pensamiento, nuestras emociones y nuestra conducta. La meditación no es pasividad. Es un proceso activo de integración. Reflexionar sobre lo que hemos recibido nos permite comprender más profundamente la voluntad de Dios y discernir cómo podemos vivirla en nuestra vida diaria. María nos muestra que el corazón que acoge y medita se convierte en un espacio sagrado donde la fe se fortalece y se prepara para dar frutos en el mundo. El significado profundo del nombre de Jesús. El nombre Jesús significa Dios salva, y su pronunciación nos recuerda la misión que trae al mundo. Este nombre no es solo un título, sino una declaración de propósito y un llamado a la confianza. La salvación que Jesús ofrece no se limita a lo espiritual, sino que toca todas las dimensiones de la vida humana. Relaciones, emociones, decisiones, acciones y comunidad. Al invocar su nombre, se nos invita a vivir con seguridad y entrega. Confiar en Jesús implica reconocer que Dios está activo en nuestra historia personal, que puede transformar nuestros miedos en valentía, nuestras dudas en fe y nuestras limitaciones en oportunidades de crecimiento. El nombre de Jesús nos desafía a poner nuestra vida en sus manos y permitir que su amor transforme cada aspecto de nuestra existencia. La alegría del anuncio y la comunión con los demás. Los pastores regresan glorificando y alabando a Dios, contagiados por la experiencia del encuentro con el Salvador. La alegría de la Navidad no es solo un sentimiento interno, sino una fuerza que se comparte y se expande.
Esta comunión nos recuerda que la experiencia de Dios se multiplica cuando se vive en comunidad. La fe no es un acto aislado. Es un llamado a construir vínculos de amor, solidaridad y esperanza. Cada gesto de alegría, cada testimonio compartido, se convierte en un puente hacia los demás, invitando a que más personas se acerquen a la verdad y la luz que ofrece el Evangelio. Así, la Navidad nos enseña que el encuentro con Jesús transforma no solo al individuo, sino también a la comunidad, creando espacios donde la fe se manifiesta en obras de misericordia y fraternidad. La llamada a la humildad y la sencillez en la vida cotidiana. El Evangelio de Lucas nos invita a contemplar que la grandeza de Dios se manifiesta en la humildad. La escena del pesebre nos enseña que lo extraordinario puede surgir de lo ordinario, que lo divino se manifiesta en lo sencillo, y que la verdadera grandeza no se mide por riquezas ni títulos, sino por el amor, la entrega y la apertura del corazón. Aprender a vivir con humildad nos libera del orgullo, la vanidad y la necesidad de reconocimiento. Nos enseña a valorar lo esencial, a cuidar a los demás y a construir un mundo donde la justicia, la bondad y la compasión sean los pilares de nuestras acciones. La Navidad nos desafía a practicar la humildad no solo en palabras, sino en hechos concretos, reflejando la ternura y el amor que Jesús nos mostró desde su nacimiento. La humildad que revela lo divino. El nacimiento de Jesús en un pesebre nos recuerda que lo divino no se manifiesta a través de la ostentación y del poder, sino de la humildad y la sencillez. Dios se acerca a nosotros de manera concreta, a través de lo pequeño y vulnerable. Esta humildad nos enseña que cada acto cotidiano puede convertirse en un espacio sagrado si se realiza con amor y entrega. No es necesario buscar grandes escenarios para experimentar la presencia de Dios. A menudo, los lugares más simples y silenciosos son los que guardan mayor revelación espiritual. Aprender a reconocer lo divino en lo ordinario nos ayuda a vivir con gratitud, a valorar lo que tenemos y a cultivar una vida interior rica, donde la fe no depende de lo espectacular sino de lo auténtico. Los pastores y la respuesta inmediata a la fe. Cuando los pastores reciben la noticia del nacimiento del Salvador, su reacción es inmediata. Se levantan y caminan hacia Belén. Este gesto simboliza la obediencia activa de la fe, que no se queda en palabras o ideas, sino que se manifiesta en acción. La espiritualidad auténtica exige moverse, buscar, acercarse y experimentar lo que transforma el corazón. Su ejemplo nos recuerda que la fe requiere disposición, valentía y confianza. Implica abandonar la pasividad y comprometerse con la misión de acoger a Dios en nuestra vida y compartirlo con los demás. La respuesta de los pastores nos desafía a no esperar señales extraordinarias, sino a actuar con fidelidad ante los llamados sencillos y concretos de la vida diaria. Contemplación del misterio en la fragilidad. Al contemplar al niño Jesús envuelto en pañales y recostado en un pesebre, los pastores experimentan un asombro profundo. La fragilidad del niño refleja la vulnerabilidad inherente a toda vida humana y nos enseña que la grandeza se revela en la entrega,
no en la fuerza ni en el poder. La contemplación es un acto de atención consciente, donde el corazón se abre a lo sagrado y reconoce la presencia de Dios en la realidad concreta. Esta escena nos invita a cultivar la capacidad de detenernos, mirar con reverencia y percibir la belleza espiritual en lo cotidiano, entendiendo que cada vida, cada gesto y cada instante puede ser portador de gracia si aprendemos a mirar con ojos de fe. La alegría que transforma y se comparte. La experiencia de los pastores ante el nacimiento del Salvador no permanece en silencio. Su alegría se convierte en testimonio. La verdadera alegría espiritual nace del encuentro con Dios y se manifiesta en la acción, en compartir la buena noticia y en transformar la realidad que nos rodea. Esta alegría nos enseña que la fe no es un refugio privado, sino un impulso para llevar esperanza, amor y consuelo a los demás. Cuando experimentamos la gracia divina, nuestra vida se llena de luz. Y esa luz tiene un efecto multiplicador. Cada gesto de amor y cada palabra de bondad se convierten en un reflejo de un mensaje que recibimos, animando a otros a acercarse a Dios. El nombre de Jesús y su misión salvadora. El Evangelio nos recuerda que el niño fue llamado Jesús, nombre que significa Dios salva. Nombrar a Jesús no es solo identificarlo, sino proclamar su misión y afirmar la esperanza que trae al mundo. Cada vez que pronunciamos su nombre, recordamos que la salvación no es una idea abstracta, sino un don concreto que toca todas las dimensiones de nuestra vida, emocional, espiritual y relacional. Confiar en Jesús es permitir que su amor transforme nuestra existencia, que sane nuestras heridas y que nos guíe hacia decisiones de verdad, justicia y compasión. Su nombre nos invita a una entrega plena, confiando en que cada circunstancia puede ser iluminada por su gracia. María, guardiana del misterio. Mientras los pastores actúan, María guarda y medita en su corazón todo lo que sucede. Su actitud nos ofrece un ejemplo de interiorización y reflexión profunda. La contemplación de María nos enseña que la fe requiere equilibrio, acción y reflexión, testimonio y silencio interior. Meditar permite integrar la experiencia espiritual en la vida diaria, discernir la voluntad de Dios y fortalecer nuestro compromiso. Así, el corazón que acoge y reflexiona se convierte en un espacio sagrado donde las vivencias espirituales se transforman en sabiduría, comprensión y capacidad de actuar con amor en el mundo. La luz de la Navidad y la esperanza en la oscuridad. El nacimiento de Jesús ilumina la oscuridad de la noche y también la de la existencia humana. Su llegada es un faro que guía y fortalece, ofreciendo esperanza en medio de la incertidumbre, el dolor y la dificultad. La Navidad nos recuerda que Dios no abandona a su pueblo y que cada vida puede ser transformada por la luz divina. Esta luz no solo nos da consuelo, sino que nos llama a reflejarla en nuestras acciones, a ser instrumentos de paz, reconciliación y amor en un mundo que necesita desesperadamente testigos de la esperanza. La encarnación como modelo de servicio. Dios se hace hombre en Jesús, revelando que la espiritualidad verdadera no es abstracta ni distante.
La encarnación nos enseña que la vida de fe se concreta en gestos concretos de amor, solidaridad y servicio. Cada acto cotidiano puede reflejar la presencia de lo divino si se realiza con entrega y generosidad. Jesús nos muestra que la grandeza se manifiesta en el cuidado del otro, en la atención a los necesitados y en la capacidad de poner el corazón al servicio de quienes nos rodean. Esta enseñanza nos desafía a vivir la fe de manera coherente, convirtiendo nuestra existencia en un testimonio tangible de su amor. La Navidad y la transformación personal. El Evangelio nos invita a no limitar la Navidad a un recuerdo histórico, sino a vivirla como experiencia transformadora. El encuentro con Jesús nos desafía a revisar nuestras prioridades, a abrir el corazón al prójimo y a vivir de acuerdo con la verdad que hemos recibido. Cada elemento del pesebre, cada personaje y cada gesto nos enseñan lecciones de humildad, entrega y amor. Al integrar estas enseñanzas en nuestra vida, la Navidad se convierte en un motor de cambio interior, impulsándonos a ser personas más compasivas, pacientes y comprometidas con la justicia y la bondad. La sencillez como vía de encuentro con Dios. El nacimiento de Jesús en un pesebre nos enseña que la verdadera grandeza de Dios se manifiesta en la humildad. No busca palacios ni ornamentos, sino la apertura de un corazón dispuesto a recibirlo. Esta sencillez nos desafía a reconocer lo sagrado en lo cotidiano, en nuestras casas, trabajos, relaciones y en los pequeños gestos de la vida diaria. Cuando comprendemos que lo divino se revela en lo simple y lo humilde, aprendemos a valorar lo esencial, a vivir con gratitud y a no dejarnos seducir por la ostentación o el poder, sino a encontrar en la humildad la verdadera fuerza espiritual. La obediencia de los pastores como modelo de fe activa. Los pastores representan la fe que se pone en acción. Cuando escuchan el anuncio del ángel, no dudan ni titubean. Se levantan y van a Belén. La obediencia de los pastores nos recuerda que la fe no puede ser pasiva ni superficial. Implica moverse hacia Dios, buscarlo activamente y experimentar su presencia en nuestras vidas. La verdadera espiritualidad exige compromiso, valentía y disposición a salir de la comodidad de la rutina, cronómetro igual a 1300, respondiendo al llamado de Dios con confianza y alegría. Esta actitud nos enseña que la fe auténtica transforma nuestro caminar diario y nos invita a actuar con coherencia y entrega. La contemplación de lo frágil como revelación de lo divino. Al contemplar al niño envuelto en pañales, los pastores se enfrentan a un misterio que desafía la lógica humana. La grandeza en la fragilidad. El poder en la humildad. La divinidad en un recién nacido. Este contraste nos invita a reconocer que lo verdaderamente sagrado no siempre se presenta de manera evidente ni espectacular. La contemplación del pesebre nos enseña a mirar más allá de las apariencias, a valorar la esencia de las cosas y a descubrir que cada vida humana, por sencilla o pequeña que parezca, puede ser un reflejo de la grandeza de Dios. La alegría que transforma y se comparte. Los pastores, después de contemplar al niño,
No se guardan la noticia. Su alegría es tan intensa que los impulsa a anunciarla. Este gesto nos recuerda que la experiencia de Dios transforma y se comparte. Que la verdadera fe no puede ser contenida. La alegría de encontrar a Jesús se convierte en testimonio y en acción. La Navidad nos llama a irradiar esa alegría a nuestro alrededor, a inspirar esperanza y amor, y hacer luz en medio de la oscuridad. La verdadera celebración de la fe consiste en vivir con entusiasmo el mensaje de salvación y transmitirlo a los demás con generosidad y entrega. El nombre de Jesús y su significado redentor. Llamar al niño Jesús significa proclamar su misión. Dios salva. Este nombre nos recuerda que su presencia tiene un propósito concreto: la salvación de la humanidad, la reconciliación con Dios y la apertura a una vida plena en el amor divino. Invocar su nombre es confiar en su poder transformador y en la certeza de que ninguna circunstancia está fuera de su alcance. Cada vez que reconocemos a Jesús en nuestra vida, renovamos nuestra fe, nos abrimos a la gracia y nos comprometemos a vivir de manera coherente con el amor y la esperanza que Él trae al mundo. La encarnación como enseñanza de servicio y amor. Dios se hace hombre en Jesús, mostrando que la verdadera espiritualidad es concreta y práctica. La encarnación nos enseña que amar y servir a los demás es la forma más profunda de vivir la fe. Cada gesto de bondad, cada acción de ayuda, cada palabra de consuelo refleja la presencia de lo divino. La Navidad nos invita a encarnar los valores del Evangelio en nuestra vida diaria, convirtiendo nuestras acciones en testimonio del amor de Dios y transformando nuestra existencia en un reflejo de su misericordia y ternura. La humildad y la grandeza de la Navidad. La escena del pesebre nos recuerda que la verdadera grandeza no se mide por poder, riqueza o influencia, sino por la humildad y la entrega. Jesús nace en un lugar modesto, rodeado de sencillez y vulnerabilidad, enseñándonos que cada persona y cada acto humilde puede ser portador de la presencia divina. La Navidad nos desafía a valorar lo esencial, a vivir con generosidad y a cultivar la humildad en nuestras relaciones, reconociendo que la verdadera fuerza espiritual se manifiesta en el servicio y el amor desinteresado. El encuentro con la divinidad en la simplicidad. El pesebre donde nace Jesús nos enseña que Dios se revela en la humildad y lo ordinario. La divinidad no busca escenarios majestuosos ni ceremonias fastuosas. Se hace presente en la sencillez de un establo, entre animales y con signos humildes. Este nacimiento nos desafía a mirar más allá de lo superficial y a descubrir la presencia de Dios en los detalles pequeños de la vida cotidiana. La lección es clara. Lo extraordinario puede encontrarse en lo común, y la fe auténtica consiste en aprender a reconocerlo y valorarlo, cultivando un corazón atento a lo sagrado que habita en nuestra vida diaria. La obediencia que transforma la vida. Los pastores, al escuchar el anuncio del ángel, se levantan de inmediato y van a Belén. Este gesto simboliza la fe activa y obediente, que no se limita
a escuchar la palabra de Dios, sino que la convierte en acción concreta. La obediencia no es simplemente cumplir un mandato, sino responder con confianza, valentía y generosidad al llamado divino. Su ejemplo nos enseña que la verdadera espiritualidad implica salir de la rutina, superar miedos y expectativas humanas, y acercarnos a la voluntad de Dios, con corazón abierto, permitiendo que la experiencia de su presencia transforme nuestra manera de vivir y de relacionarnos con los demás. La contemplación del niño como encuentro con el misterio. Al contemplar a Jesús envuelto en pañales y recostado en un pesebre, los pastores experimentan el asombro y la maravilla del misterio divino. La fragilidad del niño nos recuerda que la fuerza del amor y del espíritu no se impone con poder, sino con ternura y entrega. La contemplación del misterio nos enseña a mirar la vida con ojos de fe, a reconocer que lo sagrado se manifiesta incluso en lo más débil y vulnerable. Esta actitud nos permite desarrollar una percepción más profunda de la realidad, apreciando la esencia de las personas, los gestos y los acontecimientos, y encontrando en ellos un reflejo de la presencia de Dios. La alegría que se comparte y multiplica. Los pastores no guardan para sí la alegría del nacimiento. Su experiencia los impulsa a anunciarla y a glorificar a Dios. La verdadera alegría espiritual no se queda en el corazón, sino que se comparte, se transmite y se convierte en acción. Esta enseñanza nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra fe. ¿Acaso nos reservamos el gozo y la paz que recibimos de Dios o los llevamos a los demás mediante obras, palabras y actitudes? La Navidad nos recuerda que el encuentro con Jesús debe generar transformación, tanto en nuestro interior como en nuestra manera de relacionarnos, inspirando esperanza y amor en quienes nos rodean. Jesús, nombre y misión. El Evangelio resalta que el niño fue llamado Jesús. Dios salva. Este nombre encierra un mensaje de esperanza y redención. Dios ha venido a salvarnos, a acercarse a nuestra fragilidad y a abrirnos el camino hacia la vida plena. Nombrar a Jesús significa reconocer su misión y confiar en su poder transformador. Cada vez que invocamos su nombre, reafirmamos nuestra fe y nos abrimos a la acción de Dios en nuestra vida. Su presencia nos llama a vivir de manera coherente con la salvación que ofrece, perdonando, amando, sirviendo y confiando plenamente en su providencia. María y la profundidad de la meditación. María guarda todas estas cosas en su corazón y las medita, ofreciéndonos un modelo de interiorización profunda. La meditación no es pasividad, sino integración de la experiencia espiritual en nuestro ser más íntimo. Mientras los pastores actúan, ella reflexiona, contempla y permite que los acontecimientos penetren en su conciencia, transformando su vida desde el interior. Este equilibrio entre acción y contemplación nos enseña que la fe auténtica requiere momentos de silencio, introspección y reflexión, para que nuestras decisiones y actos estén profundamente conectados con la voluntad de Dios. La luz que disipa toda oscuridad. El nacimiento de Jesús simboliza
La luz que ilumina la oscuridad de la noche y de la vida humana. Su llegada nos recuerda que, incluso en los momentos de incertidumbre, miedo o dolor, Dios está presente y nos guía. La Navidad nos invita a ser receptores y transmisores de esa luz, reflejando su presencia a través de nuestras acciones, palabras y gestos. Esta luz no solo nos protege, sino que también nos compromete a ser instrumentos de paz, justicia y amor, transformando la realidad que nos rodea con la esperanza y la gracia que hemos recibido. La encarnación como lección de servicio. Dios se hace hombre en Jesús, mostrando que la fe se concretiza en acciones de amor y servicio. La encarnación nos enseña que la espiritualidad no es abstracta ni distante. Se manifiesta en lo cotidiano y en la relación con los demás. Cada acto de bondad, cada gesto de atención y cada esfuerzo por ayudar al prójimo refleja la presencia de lo divino. La Navidad nos desafía a vivir la fe de manera coherente, haciendo de nuestra existencia un testimonio tangible del amor de Dios y de su misericordia. La humildad como camino de grandeza. El nacimiento en un pesebre nos recuerda que la verdadera grandeza no está en el poder, la riqueza o la influencia, sino en la humildad, la entrega y el amor. Jesús nos enseña que cada acto de servicio, cada gesto de compasión y cada palabra de consuelo tiene un valor eterno. La humildad nos libera del orgullo y la vanidad, y nos permite vivir de manera más auténtica y cercana a Dios. La Navidad nos invita a practicar la humildad no solo en lo espiritual, sino también en la vida cotidiana, transformando nuestras relaciones y nuestro entorno con ternura y generosidad. La humildad como manifestación de lo divino. El pesebre donde nace Jesús es un recordatorio constante de que la grandeza de Dios se revela en la humildad y la sencillez. No se presenta con ostentación ni riquezas, sino en la fragilidad de un niño envuelto en pañales, en un espacio común y cotidiano. Esto nos enseña que lo divino se encuentra en los lugares más inesperados, y que el corazón abierto es el único espacio capaz de reconocerlo. La humildad no es solo una virtud moral, sino un camino espiritual que nos permite recibir la gracia y percibir la presencia de Dios en los pequeños detalles de la vida diaria, invitándonos a vivir con atención, gratitud y asombro ante lo ordinario que encierra lo extraordinario. Los pastores y la fe que se traduce en acción. La reacción inmediata de los pastores al anuncio del ángel nos muestra la esencia de la fe activa. No dudan, no posponen su respuesta. Se levantan y caminan hacia Belén. Esta actitud nos enseña que la verdadera fe implica movimiento, decisión y compromiso. La espiritualidad no se limita a la contemplación pasiva, sino que se manifiesta en acciones concretas que reflejan la transformación interior. La obediencia de los pastores nos recuerda que Dios nos llama constantemente a participar en su obra y que responder con prontitud y confianza es parte esencial de vivir una vida de fe auténtica. Contemplar la fragilidad como puerta a lo sagrado. Al mirar al niño Jesús, los pastores contemplan la grandeza en la fragilidad.
y el poder en la ternura. Esta paradoja nos enseña que lo divino no siempre se manifiesta con fuerza o dominación, sino con vulnerabilidad y entrega. Aprender a ver lo sagrado en lo débil nos permite desarrollar un sentido de reverencia hacia toda vida humana y hacia cada momento cotidiano. La contemplación profunda nos invita a detenernos, a observar con atención y a descubrir que los signos más significativos de Dios se encuentran a menudo donde menos lo esperamos. En la sencillez, el silencio y la vulnerabilidad. La alegría del encuentro y su expansión. Los pastores no se limitan a experimentar la alegría de encontrar a Jesús. Sienten la necesidad de compartirla con los demás. Esta dimensión nos enseña que la fe verdadera no puede ser egoísta. Transforma, mueve y se transmite. La alegría espiritual no se guarda. Se comunica mediante el testimonio, el amor y la acción generosa. La Navidad nos desafía a ser portadores de esta alegría, a contagiar esperanza y consuelo, y a transformar nuestro entorno mediante la luz de nuestra experiencia con Dios. El encuentro con Jesús nos llama a ser multiplicadores de bondad, esperanza y amor. El nombre de Jesús y su misión transformadora. El nombre Jesús significa Dios salva. Y no es un simple identificador, sino una proclamación de misión y propósito. Invocar su nombre es afirmar la presencia de Dios, que viene a rescatar, sanar y reconciliar. Su nombre nos recuerda que la salvación no es solo espiritual, sino que toca todas las dimensiones de la existencia humana. Las relaciones, las decisiones, los pensamientos y las emociones. La confianza en Jesús nos invita a abrirnos a su acción, permitiendo que su amor transforme nuestros temores en valentía, nuestras dudas en fe y nuestras limitaciones en oportunidades de crecimiento y servicio. María, maestra de meditación y silencio. María guarda en su corazón todo lo que ve y lo medita, ofreciéndonos un modelo de interiorización profunda. Su silencio no es pasivo, sino reflexivo, integrador y transformador. La meditación nos permite asimilar las experiencias espirituales y discernir cómo aplicar las enseñanzas de Dios en nuestra vida cotidiana. Mientras los pastores actúan, ella nos enseña que la vida espiritual madura requiere espacios de interioridad, contemplación y análisis del corazón, donde las vivencias se convierten en sabiduría, comprensión y fortaleza para vivir con coherencia y amor. La luz de la Navidad y la esperanza en la humanidad. El nacimiento de Jesús ilumina la noche y simboliza la luz que disipa la oscuridad de la vida humana. Su presencia ofrece guía, consuelo y esperanza, recordándonos que Dios acompaña a su pueblo en cada circunstancia. La Navidad nos llama a ser receptores y reflejos de esa luz, extendiendo esperanza, compasión y paz a nuestro entorno. Cada acto de bondad, palabra de consuelo o gesto de amor se convierte en un canal que prolonga la luz de Cristo en el mundo, iluminando la vida de quienes nos rodean y fortaleciendo la fe en la humanidad. La encarnación como modelo de vida y servicio. Dios se hace hombre en Jesús para enseñarnos que la espiritualidad se concreta en actos de amor y servicio. La encarnación nos muestra que la verdadera fe no es abstracta ni distante,
sino tangible y práctica. Y que cada gesto de cuidado hacia el prójimo refleja la presencia divina. La Navidad nos desafía a encarnar los valores del Evangelio en nuestras acciones cotidianas, a vivir la fe con coherencia y a ser testigos del amor y la misericordia de Dios, transformando nuestra vida y la de los demás a través de la entrega, la compasión y la generosidad. La manifestación de Dios en lo pequeño. El nacimiento de Jesús. En un humilde pesebre nos enseña que Dios no se revela en la opulencia ni en la fuerza externa, sino en la sencillez, en lo frágil y en lo cotidiano. La divinidad se hace accesible al hombre común, invitándonos a reconocer lo sagrado en cada detalle de la vida diaria. En la sonrisa, en la ayuda silenciosa, en los gestos de amor desinteresado. Este mensaje nos desafía a abandonar la búsqueda de espectáculos grandiosos y a abrir nuestros ojos al misterio de lo pequeño, entendiendo que lo extraordinario puede estar oculto en la rutina y en los actos más humildes, que se convierten en puentes hacia lo divino. La fe que se traduce en acción. Los pastores, al recibir la noticia del ángel, no se quedan en la contemplación pasiva ni en la incredulidad. Se levantan y se dirigen hacia Belén. Este movimiento simboliza la fe que se traduce en acción. No basta con escuchar la palabra de Dios. Es necesario acercarse, experimentar y dejarse transformar. La obediencia activa nos recuerda que la espiritualidad auténtica no se limita a la oración o la reflexión, sino que se concreta en la vida cotidiana a través de gestos, decisiones y compromisos que reflejan la presencia de Dios en cada acción. La verdadera fe siempre impulsa a un caminar valiente y decidido hacia el encuentro con lo sagrado. La contemplación de la fragilidad como revelación. Al contemplar al niño envuelto en pañales, los pastores se enfrentan a un misterio. La grandeza y el poder se revelan en la vulnerabilidad y la fragilidad. La contemplación de este contraste nos enseña a valorar lo esencial y a descubrir la presencia de Dios en lugares y situaciones que podrían parecer insignificantes. La vulnerabilidad se convierte en puerta de acceso a la gracia, recordándonos que lo divino no se impone, sino que se ofrece con ternura. Aprender a contemplar. La fragilidad nos permite reconocer la dignidad de la vida humana y desarrollar un corazón capaz de percibir lo sagrado en cada experiencia. La alegría que se transforma en testimonio. La alegría de los pastores ante el nacimiento de Jesús no permanece en ellos. Los impulsa a compartir la buena noticia. La verdadera experiencia de Dios genera transformación y se multiplica cuando se comunica. Esta alegría nos enseña que la fe no puede ser egoísta. Debe manifestarse en palabras, gestos y acciones que reflejen esperanza, amor y luz para los demás. La Navidad nos invita a irradiar esta alegría, convirtiendo cada encuentro, cada conversación y cada acto de bondad en un testimonio vivo del Evangelio, transformando nuestro entorno y fortaleciendo la fe en la comunidad. El nombre de Jesús y la esperanza que trae. El niño es llamado Jesús, Dios salva.
Un nombre que no solo identifica, sino que proclama su misión redentora. Nombrar a Jesús es afirmar que Dios interviene en la historia humana para traer salvación, reconciliación y vida plena. Su nombre nos invita a confiar y abrirnos a su acción, permitiendo que transforme nuestros miedos, dudas y limitaciones en oportunidades de fe y crecimiento. Reconocer a Jesús es aceptar su guía y vivir con coherencia, integrando en nuestras decisiones, relaciones y actitudes la esperanza y la gracia que su presencia nos ofrece. María como modelo de interiorización. Mientras los pastores actúan, María guarda todas las cosas en su corazón y las medita, enseñándonos la importancia de la interiorización profunda. La contemplación no es pasiva, sino un proceso activo, que integra la experiencia espiritual en nuestra vida. Meditar nos permite discernir la voluntad de Dios, comprender los misterios de la fe, y prepararnos para actuar con coherencia y amor. María nos muestra que el equilibrio entre acción y reflexión fortalece la vida espiritual, permitiendo que las vivencias transformen nuestro corazón y nos guíen hacia decisiones sabias y compasivas. La luz que disipa la oscuridad. El nacimiento de Jesús simboliza la luz que ilumina la noche y disipa la oscuridad de la existencia humana. Su llegada nos recuerda que, incluso en los momentos de miedo, dolor o incertidumbre, Dios acompaña y guía. La Navidad nos invita a ser receptores y portadores de esa luz, reflejándola a través de actos de bondad, palabras de consuelo y gestos de amor. Esta luz fortalece la esperanza. Nos inspira a construir puentes de reconciliación. Y nos motiva a vivir con fe y confianza, siendo canales de paz y transformación. En un mundo necesitado de claridad y sentido. La encarnación como modelo de servicio y entrega. Dios se hace hombre en Jesús para mostrarnos que la espiritualidad se concreta en actos de amor y servicio hacia los demás. La encarnación nos enseña que la verdadera fe no es abstracta ni distante, sino práctica y vivida en la cotidianeidad. Cada gesto de ayuda, cada acto de compasión y cada decisión de cuidar al prójimo refleja la presencia de Dios en el mundo. La Navidad nos llama a vivir coherentemente, encarnando los valores del Evangelio, transformando nuestra vida y la de los demás a través de la entrega, la generosidad y la misericordia. La humildad como camino hacia la grandeza espiritual. Jesús nace en la humildad de un pesebre, enseñándonos que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad, el amor y la entrega desinteresada. La Navidad nos desafía a practicar la humildad en nuestras relaciones, valorando la esencia de las personas y los actos sencillos, y no los títulos, riquezas o apariencias. La humildad nos libera del orgullo y nos permite vivir con autenticidad, creando un espacio donde el amor, la compasión y el servicio se convierten en los verdaderos signos de grandeza espiritual. La grandeza de la sencillez. El nacimiento de Jesús en un humilde pesebre nos recuerda que lo verdaderamente grande no siempre se muestra en la ostentación ni en la riqueza. Dios elige manifestarse en la sencillez, mostrando que la grandeza del espíritu no se mide por la riqueza, el poder o la apariencia externa,
sino por la humildad, la apertura del corazón y la capacidad de servir. Cada elemento del pesebre, desde los pañales hasta la quietud de la noche, nos invita a reconocer que lo extraordinario puede encontrarse en lo ordinario, y que la vida espiritual se desarrolla más en lo simple que en lo grandioso. Los pastores y la fe que se pone en movimiento. Cuando los pastores reciben el anuncio del ángel, no permanecen inmóviles ni dudan. Se levantan y caminan hacia Belén. Su reacción nos enseña que la fe verdadera exige acción, que escuchar la palabra de Dios implica responder, moverse y vivirla en la práctica. La obediencia activa de los pastores nos recuerda que la espiritualidad auténtica transforma la vida cotidiana. Nos impulsa a asumir responsabilidades y nos enseña a actuar con valentía, confianza y alegría ante la presencia de Dios en nuestra historia. La fragilidad como puerta hacia lo sagrado. Al contemplar al niño envuelto en pañales, los pastores se enfrentan a un misterio. La vulnerabilidad y la pequeñez se convierten en signos de la grandeza divina. Este contraste nos enseña que la fuerza espiritual no reside en la imposición o el poder, sino en la entrega, la ternura y la capacidad de ser acogidos por otros. Aprender a reconocer lo sagrado en la fragilidad nos ayuda a cultivar sensibilidad, respeto y compasión hacia los demás, comprendiendo que cada vida humana, por sencilla o vulnerable que parezca, tiene un valor infinito ante los ojos de Dios. La alegría que brota del encuentro. La experiencia de los pastores no se queda en silencio ni en contemplación. La alegría que sienten los impulsa a compartirla con otros. Este aspecto de la fe nos enseña que la verdadera alegría espiritual se convierte en testimonio y acción. Que lo que recibimos de Dios no puede permanecer encerrado en nuestro corazón. La Navidad nos invita a irradiar esa alegría a nuestro entorno, contagiando esperanza, consuelo y amor, y demostrando que la luz de Cristo no se limita a un momento, sino que se refleja en cada acto de bondad y servicio hacia los demás. El nombre de Jesús y la promesa de salvación. El niño es llamado Jesús. Dios salva, y este nombre no es un simple título, sino un recordatorio de su misión, traer salvación, reconciliación y vida plena a la humanidad. Nombrar a Jesús nos invita a confiar en su poder transformado. A abrir nuestro corazón a la esperanza que ofrece. Cada vez que invocamos su nombre, afirmamos nuestra fe y nos abrimos a la gracia que nos guía, sanando nuestras heridas, fortaleciendo nuestra confianza y orientando nuestras decisiones hacia el bien, el amor y la justicia. María, modelo de interiorización. María guarda en su corazón todo lo que ve y medita, enseñándonos la importancia de la contemplación y la interiorización. La meditación no es pasividad, sino un proceso activo que permite integrar la experiencia espiritual en nuestra vida, discernir la voluntad de Dios y fortalecer nuestra relación con Él. Su actitud nos recuerda que la fe auténtica combina acción y reflexión, y que el silencio interior es un espacio necesario para que la gracia divina transforme nuestro pensamiento, nuestro corazón y nuestra conducta.
preparándonos para vivir con coherencia y amor. La luz que disipa la oscuridad. El nacimiento de Jesús simboliza la luz que ilumina la noche y disipa la oscuridad de la vida humana. Esta luz nos recuerda que, incluso en los momentos de miedo, dolor o incertidumbre, Dios está presente, acompañándonos y guiándonos. La Navidad nos llama a ser portadores de esa luz, reflejándola en nuestras acciones, palabras y gestos, construyendo espacios de esperanza, reconciliación y paz. Cada acto de bondad que realizamos se convierte en un rayo de luz que transforma la vida de quienes nos rodean y nos conecta con la presencia de Dios en el mundo. La encarnación y el ejemplo de servicio. Dios se hace hombre en Jesús para enseñarnos que la verdadera espiritualidad se concreta en actos de amor y servicio hacia los demás. La encarnación nos muestra que la fe no es abstracta, sino tangible, y que cada gesto de ayuda, compasión y solidaridad refleja la presencia de lo divino. La Navidad nos desafía a vivir coherentemente con estos valores, transformando nuestra vida cotidiana y la de los demás a través de la entrega, la generosidad y la misericordia, haciendo de nuestro actuar un testimonio vivo de la fe. La humildad como camino hacia la grandeza. El pesebre nos enseña que la verdadera grandeza no reside en el poder, la riqueza o la influencia, sino en la humildad, la generosidad y el amor desinteresado. La Navidad nos invita a cultivar estas virtudes en la vida diaria, valorando lo esencial y construyendo relaciones basadas en el respeto, la compasión y el servicio. La humildad nos libera del orgullo. Nos permite ver a los demás con ojos de amor y nos ayuda a vivir de manera coherente con los principios de Cristo, convirtiéndonos en instrumentos de su gracia. Jesús, un nombre que salva. El niño es llamado Jesús, nombre que significa Dios salva. Esta designación no solo identifica a la persona, sino que proclama su misión y propósito en el mundo. Nombrar a Jesús es afirmar nuestra esperanza en su poder transformador, en la salvación que ofrece y en la posibilidad de una vida plena en la gracia divina. Reconocer su nombre nos invita a confiar, a abrir nuestro corazón y a permitir que su amor sane nuestras heridas, transforme nuestras decisiones y nos guíe hacia un camino de justicia, paz y compasión. María como espejo de interiorización. María guarda en su corazón todo lo que ve y medita, mostrando la importancia de la interiorización y la reflexión profunda. Su silencio activo nos enseña que la vida espiritual necesita espacios de contemplación, donde las experiencias se integren en nuestro pensamiento y en nuestro ser. Meditar nos permite discernir la voluntad de Dios, comprender los misterios del Evangelio y actuar con coherencia. María nos enseña que la fe madura requiere un equilibrio entre acción y contemplación, entre la vida exterior y la transformación interior. La luz que guía en la oscuridad. El nacimiento de Jesús simboliza la luz que irrumpe en la oscuridad de la noche y del mundo. Su presencia nos recuerda que, incluso en los momentos de incertidumbre, miedo o sufrimiento, Dios está presente y guía nuestros pasos. La Navidad nos invita a ser receptores de esta luz y a reflejarla en nuestras vidas, construyendo espacios de esperanza y consuelo para quienes nos rodean.
Cada gesto de bondad, cada palabra de apoyo y cada acción de servicio se convierte en un medio para prolongar la luz de Cristo y fortalecer la fe y la esperanza en el mundo. La encarnación como modelo de servicio. Dios se hace hombre en Jesús para enseñarnos que la verdadera espiritualidad se concreta en actos de amor y servicio hacia los demás. La encarnación nos muestra que la fe no es abstracta, sino que se vive en la realidad cotidiana, en los gestos de compasión, en la atención a los necesitados y en el cuidado de quienes nos rodean. La Navidad nos desafía a encarnar los valores del Evangelio en cada decisión, en cada relación y en cada acción, permitiendo que nuestra vida sea un reflejo tangible de la misericordia, la ternura y la generosidad de Dios. La grandeza en la fragilidad. El niño Jesús, envuelto en pañales y acostado en un pesebre, nos confronta con la paradoja de la grandeza en la fragilidad. La fuerza y el poder divino no se muestran mediante imposición, riqueza o dominio, sino a través de la ternura, la humildad y la vulnerabilidad. Esta escena nos enseña que lo débil puede ser portador de lo más profundo y sagrado, y que aprender a ver lo divino en la fragilidad desarrolla sensibilidad, empatía y capacidad de asombro. La espiritualidad madura reconoce la importancia de cada vida y cada circunstancia, por sencilla que parezca. La alegría que se convierte en acción. La experiencia de los pastores ante el nacimiento no se limita al asombro. Los impulsa a compartir su alegría y anunciar la buena noticia. La verdadera fe no puede permanecer encerrada. Transforma el corazón y genera acción. La Navidad nos invita a irradiar esa alegría a nuestro entorno, haciendo que nuestras palabras y acciones sean testimonio de esperanza, amor y luz. La espiritualidad que no se comunica pierde fuerza, pero aquella que se comparte se multiplica, impactando vidas y fortaleciendo la comunidad en la fe. La humildad como camino de grandeza. Jesús nace en un pesebre, enseñándonos que la verdadera grandeza no se mide por títulos, riquezas o poder, sino por la humildad y la entrega desinteresada. La Navidad nos llama a cultivar estas virtudes en nuestras vidas, a valorar lo esencial y a practicar la compasión, el servicio y el respeto hacia los demás. La humildad nos permite reconocer nuestra fragilidad y la de quienes nos rodean, y nos convierte en instrumentos del amor divino, reflejando en nuestra conducta la esencia misma de la vida cristiana. La Navidad como encuentro transformador. El relato del nacimiento de Jesús nos invita a mirar más allá de lo evidente y a descubrir la presencia de Dios en la sencillez, la humildad y la fragilidad. Cada elemento del pesebre, cada personaje y cada gesto de esta escena nos enseñan que lo extraordinario puede encontrarse en lo cotidiano, y que la verdadera grandeza no se mide por el poder, la riqueza o la fama, sino por la capacidad de abrir el corazón, servir y amar. La humildad, la contemplación, la alegría compartida y la fe activa son los caminos que nos permiten vivir plenamente el misterio de la Navidad. Los pastores nos muestran que la fe verdadera exige acción,
no puede permanecer encerrada en el corazón, sino que se traduce en testimonio y servicio. María nos enseña la importancia de la meditación y la interiorización, de guardar cada experiencia y meditar en ella para que transforme nuestro ser y nuestras decisiones. Jesús, con su nombre que significa Dios salva, nos recuerda que su venida trae esperanza, reconciliación y vida plena. La luz que irrumpe en la noche nos invita a ser reflejo de esa claridad en nuestro entorno, multiplicando consuelo, bondad y amor en medio del mundo. La Navidad, entonces, no es solo un acontecimiento histórico que celebramos una vez al año, sino un llamado continuo a transformar nuestra vida y nuestra relación con los demás. Cada acto de humildad, cada gesto de servicio, cada momento de contemplación y cada expresión de alegría compartida nos acerca más a Dios y nos convierte en instrumentos de su gracia. Nos invita a vivir con coherencia, integrando la fe, la esperanza y el amor en cada aspecto de nuestra vida cotidiana. El nacimiento de Jesús nos desafía a mirar la fragilidad no como debilidad, sino como vía de encuentro con lo sagrado. Nos enseña que el verdadero poder se encuentra en la entrega y la compasión. Y nos recuerda que cada ser humano tiene un valor infinito ante los ojos de Dios. La Navidad nos impulsa a actuar con valentía, a irradiar alegría, a meditar con profundidad y a servir con generosidad, reflejando en nuestras vidas la luz y el amor que hemos recibido. En última instancia, Lucas nos llama a transformar nuestra existencia, a ser pastores que buscan activamente a Cristo, a ser María que medita en el corazón, a ser canales de la luz y el amor que brotan de su nacimiento. Nos enseña que cada gesto cotidiano puede ser un acto sagrado si lo vivimos desde el corazón abierto y humilde. Vivir la Navidad plenamente significa reconocer que Dios está presente en lo más sencillo, que su llegada nos invita a crecer en fe y amor, y que nuestra vida puede convertirse en un testimonio constante de su gracia. Que esta reflexión nos inspire a vivir cada día con la profundidad, la humildad y la alegría que el nacimiento de Jesús nos enseña. Que podamos reconocerlo en lo pequeño, servir con generosidad, contemplar con atención y compartir la luz que Él trae, haciendo de nuestra vida un verdadero reflejo de la Navidad. No solo en un día del año, sino en cada instante de nuestra existencia. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.